El día de hoy en temas oncológicos hablaremos de la tomografía por emisión de positrones para la materia de oncología impartida por el Dr. Santiago Félix, hecha por la universitaria y servidora Fernanda Rendón. Para comenzar tenemos esta frase: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán. Hipócrates. Antes de comenzar el tema, me gustaría poner sobre la mesa algunos conceptos básicos, principalmente el concepto de tomografía. Sabemos que la tomografía es de los principales estudios de imagen y como concepto es un procedimiento computarizado en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira alrededor de su cuerpo, para así generar imágenes transversales o cortes. Estos cortes se denominan imágenes tomográficas y pueden brindar al médico información más detallada que las radiografías convencionales. Una vez que la computadora de toda la máquina recopila estos cortes de manera sucesiva, estos se pueden apilar digitalmente para formar una imagen tridimensional del paciente para identificar más fácilmente las estructuras básicas, así como posibles tumores o anomalías. El siguiente es medicina nuclear. La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiotrazadores, radiofármacos o marcadores para evaluar las funciones corporales y para diagnosticar y tratar enfermedades. Hay cámaras especialmente diseñadas que permiten a los doctores rastrear las rutas de estos radiotrazadores. En la medicina nuclear se utilizan la tomografía computarizada por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones, que es el tema del día de hoy. Ahora, un radiofármaco. ¿Qué es un radiofármaco? Estos están formados por moléculas portadoras unidas fuertemente a un átomo radioactivo y van a variar dependiendo del propósito del escaneo. Emplean moléculas que interactúan con una proteína o azúcar específica en el cuerpo y además pueden emplear las propias células del paciente. Estos se llegan a denominar fármacos o radiofármacos, ya que deben cumplir con las normas estrictas de seguridad y desempeño apropiado de la FDA para el uso clínico aprobado. El médico de medicina nuclear seleccionará el trazador que suministrará la información más específica y confiable para el problema específico de un paciente. Otra palabra que podríamos escuchar es radionúclido. Esto es la forma inestable de un elemento que libera radiación a medida que se descompone y se vuelve más estable. Estos se pueden presentar en la naturaleza o producir de manera artificial. En el campo de la medicina se usan para las pruebas de imagenología y el tratamiento. También se pueden llegar a denominar radioisótopos. Abordando el tema, comenzaremos con ¿qué es? La tomografía por emisión de positrones es un tipo de procedimiento de medicina nuclear que mide la actividad metabólica de las células de los tejidos corporales. Esta función la puede llegar a diferenciar drásticamente de una resonancia magnética o una tomografía computarizada regular, ya que estos exámenes únicamente miden la estructura y el flujo sanguíneo desde y hacia los órganos. También como concepto, un positrón es una partícula aproximadamente de la misma masa que un electrón, pero con una carga opuesta. La primera persona en ver esto fue esta persona de aquí, Halanger, y su uso en la medicina se dio sino hasta 1959. Ahora, ¿cómo luce? Luce como una tomografía regular. Lo que cambia es lo que hacemos para que se vea una imagen, que es el radiofármaco. Después, ¿cuál es el procedimiento o cómo se realiza esta tomografía? Primero que nada, y como en cualquier estudio de imagen, es un paciente cómodo. Se le pide al paciente que se quite ropa, joyas u otros objetos que puedan interferir con la exploración y se le da una bata. También se le pide que vacíe su vejiga antes del inicio del procedimiento, ya que hay ciertos tipos de exploraciones del abdomen o la pelvis que pueden requerir que se inserte un catéter urinario en la vejiga para drenar la orina durante el procedimiento, ya que la densidad de esta puede llegar a afectar el sitio que estemos explorando. Después se coloca una intravenosa para el radiofármaco. Esta puede ser en el brazo o en la mano, dependiendo de la zona que queramos explorar. Antes de la realización de la tomografía propiamente dicha, se puede realizar una exploración inicial antes de la inyección del radionúclido. Esto según el tipo de estudio que se vaya a realizar.
Se coloca el paciente sobre la mesa acolchonada dentro del escáner y se inyecta el radionúclido por vía intravenosa. Se permite que este se concentre en el órgano o tejido durante aproximadamente 30 a 60 minutos. El paciente permanecerá en las instalaciones durante este tiempo. Este no representará ningún peligro para otras personas, ya que el radiofármaco emite menos radiación que una radiografía estándar. Una vez el radiofármaco se haya absorbido durante el periodo de tiempo adecuado, comienza la exploración. El escáner se moverá lentamente sobre la parte del cuerpo que se esté estudiando y cuando se haya completado la exploración se retirará la vía intravenosa y si se ha insertado un catéter urinario también se retirará. ¿Cuándo utilizar o cuándo es requerida la tomografía por emisión de positrones? Los motivos más específicos son el diagnóstico de demencias cuando hay afectaciones que impliquen un deterioro de la función mental, como lo puede ser la enfermedad de Alzheimer, así como otras afectaciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad progresiva del sistema nervioso en la que se observa un temblor fino, debilidad muscular y un tipo peculiar de la marcha. También en la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria del sistema nervioso que causa demencia creciente, movimientos involuntarios y extraños y posturas anormales. Competente a lo neurológico, también nos puede ayudar en el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de la epilepsia, que es un trastorno cerebral que implica convulsiones recurrentes. En lo que compete al cerebro, nos puede ayudar a localizar o diagnosticar un accidente cerebrovascular o ictus y también localizar el sitio quirúrgico específico antes de los procedimientos en el cerebro. Nos permite evaluar el cerebro también después de un traumatismo para detectar algún hematoma o sangrado que pueda venir desde el tejido cerebral. En lo que nos compete de usos oncológicos, nos puede llegar a funcionar para detectar la propagación del cáncer a otras partes del cuerpo desde el sitio original del cáncer, evaluar la eficacia del tratamiento del cáncer y a detectar la recurrencia de tumores antes que otras modalidades de diagnóstico como lo puede ser alguna radiografía de tórax o una tomografía computarizada de tórax que identifica mejor las lesiones o masas en lo que son los pulmones para ayudar al manejo y tratamiento de cualquier tipo de cáncer en pulmón, así como estadificando las lesiones y siguiendo el proceso de las lesiones después del tratamiento. Y así es como lo usan. La primera imagen es una tomografía regular, la segunda imagen es una tomografía por emisión de positrones y la tercera imagen es una combinación de ambas. Se puede notar la diferencia en estructuras, delimitaciones, así como la apreciación de los órganos y de las estructuras más resaltadas gracias al radiofármaco. Esta otra es igual, tomografía por emisión de positrones y una combinación de ambas en tórax, abdomen y en el cerebro. Ahora, los beneficios y los riesgos. Se considera que hay mayores beneficios y esto se puede resumir de la siguiente manera. En los beneficios existe información que no se puede obtener de otros estudios, inclusive de los otros que manejan medicina nuclear. También se dice que es un menor costo y mayores beneficios que una cirugía exploratoria, como principal la invasión al paciente. Y en los riesgos, que son muy pocos y muy raros, son reacciones alérgicas al fármaco y que no se puede utilizar en personas embarazadas. Toda esta información fue proporcionada de diferentes páginas como National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering y The Johns Hopkins Hospital and Johns Hopkins Health System, con los temas de tomografía por emisión de positrones y medicina nuclear, así como el uso del libro Oncología General para Profesionales de la Salud de Primer Contacto por el Dr. Germán C., Dr. Miguel Q. de Permanger 2018. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.